En la máquina 1, la que acabamos de apagar, vamos a agregar un segundo disco duro. ¿Ya? Originalmente teníamos un disco duro de 20 gigabytes tipo SATA. Vamos a agregar otro más, de las mismas características. Entonces, a la misma controladora SATA, van a la pestaña derecha en agregar disco duro. Agregar un disco duro nuevo. Sí, SATA. .bdi. Reservado dinámicamente. Y que sea del mismo tamaño que el otro, de 20 gigabytes, del original que teníamos. $20 y encendemos el equipo. Ahora vamos a ir a la misma herramienta de administración de equipo para ver el administrador de discos ahora, que también lo nombra bastante el capítulo 5 sobre la configuración de Windows 7. Y hay unos talleres por ahí, es el que vamos a hacer similar. En la administración de disco, casi al final, ¿cierto? Donde pasamos nosotros por rendimiento, administrador de dispositivo, encontramos una herramienta más que se llama administración de disco. ¿Ya? Como instalamos recién un disco, les va a mandar un asistente, le dicen que no, le declaran que no, para que trabajemos sobre el disco nuevo. El disco nuevo, ¿cierto? Que les va a aparecer, dice que está sin inicializar. Un disco sin inicializar es un disco que técnicamente o físicamente está instalado en mi placa, está instalado en mi controladora, pero todavía no es reconocido por el sistema operativo. El BIOS lo puede identificar, pero lógicamente todavía no se conoce por esto, porque faltan controladoras que detecten el disco duro para que el sistema operativo lo asocie como tal. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es inicializarlo. Botón derecho sobre donde dice disco 1, inicializar disco. ¿Ya? Y lo arrancan. ¿Qué es lo que genera al inicializarlo? Miren qué archivo crea el MBR, el sistema de arranque en el disco duro. Y le dan OK. Y este disco ya va a estar inicializado y por defecto va a decir tipo básico, que tenemos recién creado. Le van a dar un volumen simple, nuevo volumen, sobre el mismo disco 1, nuevo volumen, le dan el asistente, ¿ya? Todo el asistente, se preocupan que tenga el tamaño máximo en la partición, ¿ya? Y le asignamos una letra de las 24 letras que tenemos ahí del abecedario. Se puede asignar cualquier volumen menos el que está en uso, menos el C, ¿ya? En este caso podría ser la X, la F, la que usted quiera. Yo voy a agregar la letra y la Y, ¿ya? Que tiene un volumen. Y me pregunta si deseo dar formato o no dar formato esta vez. Vamos a darle formato a este volumen completo. Y yo lo voy a llamar como nombre respaldo. Y formato de tipo rápido. Dar formato es reorganizar el sistema de archivos, ¿cierto? Ajustarlo para que el sistema operativo reconozca el disco duro, ¿cierto? Que va a trabajar con algún tipo de configuración. Y lo terminamos. Va a pasar unos segundos, este proceso es bastante rápido porque el disco duro nunca ha sido utilizado, no tiene que reestructurar mucho y ya deberíamos tener el disco con la letra I. Vamos a revisar acá, ¿cierto? Y aparecería nuestro disco que se llama respaldo, ¿sí? Que está por ahí. No hay problema ahí, ¿cierto? ¿No? Aparece el disco ya nuevo. Dice que tiene tamaño 19.9 y nosotros le dimos de 20. ¿Qué pasó con ese espacio que se pierde? Esos megabytes. ¿Para qué se ocuparán? ¿Se acuerdan del clúster 0, el MBR? Ahí estamos, ¿cierto?
necesita tener información propia del disco duro. Por lo tanto, no está técnicamente de cero, ¿cierto? No está virgen técnicamente. Hay información guardada en el disco duro. ¿Qué es lo que indica esa información? Que se guardan esos 100 megas, qué tamaño tiene, qué formato tiene, qué velocidad tiene, qué archivos tiene, etc. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a trabajar un poco con consola. La idea es que creemos un directorio dentro del disco nuevo y después lo formateemos para hacer un borrado desde cero. Recuerden siempre la unidad con que están trabajando. En este caso mi unidad es la I. Recuerden el volumen con que van a usar ustedes. Van a abrir la terminal del mismo equipo. ¿Ya? Van a abrir la terminal. Nos vamos a dirigir al PROM de nuestro sistema operativo. ¿Cómo van saliendo de esa ruta? Con el comando CD, 2 puntos abajo, ¿cierto? CD 2 puntos, CD 2 puntos, hasta que llegan a la unidad C, por defecto, que es el disco que teníamos instalado en nuestro sistema operativo. CD 2 puntos abajo, CD 2 puntos abajo. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Para ver los directorios, yo puedo ejecutar un comando, ver lo que tiene ese volumen, comando dir, dir o dir, me dice que tengo algunas cosas, tengo carpetas, cuánto tengo ocupado, me dice que tengo una carpeta, un directorio llamado user, otro Windows, program file, etc. Información general también yo puedo ver ahora del sistema operativo en este PROM. Por ejemplo, qué versión del sistema operativo estoy usando. ¿Ya? Comando VERT se llama, con V. El comando V, o la abreviatura de versión, me dice que tengo Microsoft Windows versión 6.1.7601. Estamos trabajando con Windows 7. Comando VERT, V-E-R. ¿Qué también nos muestra eso? ¿Qué información es eso? Es el kernel del actualmente estamos trabajando. Lo podemos ver, lo podemos editar, solamente lo único que sabemos del kernel es eso. ¿Ya? A diferencia de otros sistemas operativos, que así el kernel se puede cambiar, modificar y ajustar. Estamos trabajando con Linux, ¿sí? Aquí vemos, perfecto. En el caso de otros parámetros podríamos cambiar fecha y hora, comando D, comando time, siempre y cuando tengamos privilegios. Ya, por ejemplo, la fecha sería time y me aparece la fecha u hora actual, en este caso la hora, time. Podría modificarla, siempre y cuando tenga permiso como administrador o haya entrado como administrador. De hecho, si yo quiero modificarla no me va a dejar. ¿Cierto? La fecha sería en formato hora, minuto, segundo. La hora actual serían las 15, ¿con cuánto? Con 40, con 00. Me dice que no tengo privilegios suficientes, porque entramos como el otro usuario, no entramos como administrador. ¿Ya? ¿Cómo sería la fecha? Comando day, y la fecha también la modificaría en formato día a día, mes, año a año. Sería 17/04/2017. Tampoco la voy a poder modificar porque no tengo los privilegios correspondientes. ¿Ya? La idea de esto es que empecemos a ver algunos comandos y entre ellos el ver cómo puedo navegar por discos duros o carpetas. Lo que vamos a hacer ahora es entrar al disco duro nuevo. Para entrar al disco duro nuevo, usted declara la letra del volumen que le dio. Por ejemplo, la mía es la I y luego 2 puntos. Y lo que hago es cambiarme de disco o cambiarme de volumen. ¿Cierto? Cámbiense de volumen y vean qué tiene el disco duro. Ejecuten el comando dir. ¿Ya? ¿Qué les va a aparecer? Nada. No tienen nada todavía en ese volumen. ¿Sí? Nada. Si el comando dir me muestra qué tengo actualmente en ese volumen, hay un comando que se llama tree o árbol, y ese comando me permite ver qué carpetas están dentro de otras carpetas. Aquí tampoco mostraría nada, no tenemos un árbol de directorio todavía. ¿Ya? Comando tree. Y el dir es tree. Se cambian de volumen, ¿cierto? Pero vamos a empezar a hacer algo para ver cómo entramos en una carpeta y otra. Vamos a crear ahí mismo un directorio que lo podemos hacer con 2 comandos. Lo podemos hacer con el comando
mkdir o el comando md, que técnicamente hacen lo mismo, ¿cierto? Que es la abreviatura. Mkdir en inglés significa make dir o crear, make directory, crear directorio, crear carpeta, como se le llama. Podemos hacerlo con las dos. ¿Cómo viene? Primero el comando mkdir y luego el espacio y la carpeta que quiero crear, o directorio. UMD, espacio directorio. Por ejemplo, voy a crear mi carpeta con el comando mkdir, espacio, y que se llame ejemplo. Mkdir, espacio, ejemplo. Enter. Ejecuto un dir y debería aparecer la carpeta nueva con la fecha y hora de creación. ¿Aparece? Perfecto. ¿Cierto? Creamos un directorio. Dice que tiene 0 archivos y tiene 0 bytes. Ya. Si ejecuto el comando tree, me muestra el árbol de directorio y me dice que existe solamente un directorio y no hay otro dentro del mismo. Ya. Ahora necesitamos entrar a la carpeta ejemplo para crear otro directorio dentro de la misma, para hacerlo recursivo. Para entrar a la carpeta se ocupa el comando cd espacio y el nombre de la carpeta recién creada. Sería cd espacio ejemplo. cd espacio ejemplo. Y ahí estoy dentro de la carpeta. ¿Sí? cd espacio ejemplo. Ahora dentro de esa carpeta creo otra carpeta. ¿Cómo sería? mkdir o sería md también. Y este se va a llamar hola. El mismo comando funciona, mkdir o md. Entonces ahora ejecuto dir nuevamente y me muestra que tengo una carpeta creada. ¿Cómo salgo o cómo entro a este directorio? ¿Cómo entro al directorio nuevo? Sería cd espacio hola. De ahí voy entrando a una carpeta dentro de otra. ¿Cómo salgo de las carpetas? ¿Se acuerdan? cd dos puntos abajo. cd dos puntos abajo. ¿Cómo veo el árbol de directorio? Tree. Y ahora debería aparecer que dentro de la carpeta ejemplo tengo otra subcarpeta que se llama hola. Ahí está el árbol de directorio. ¿Ya? Entonces nosotros estamos revisando también cómo vamos creando algunos elementos. ¿Ya? Siempre el comando cd, ¿cierto? Me permite ir entrando a directorios en los cuales estoy en el mismo nivel. Directorios ya creados deberían estar dentro del disco nuevo, debería estar la carpeta ejemplo, debería estar la carpeta hola. Ya. Deberían estar creadas por comando. Vamos a darle formato al disco duro, lo vamos a dejar de 0, ¿cierto? Al que recién hicimos algunos comandos. Lo vamos a formatear de la misma herramienta acá, dar formato. Hay que tener cuidado con qué disco formatear. ¿Ya? Formatear el disco I o el disco 1. Me advierte que se va a borrar todo lo que tiene dentro del disco. ¿Esto lo pudiésemos haber hecho por consola también en formato? Sí, el comando se llama format. ¿Pero por qué no lo podemos hacer? Por los privilegios. Porque tenemos que entrar como administrador. De hecho, si lo trato de hacer por consola, hubiera hecho algo así. Format y me dice acceso denegado, ¿cierto? No puedo porque no soy administrador. Pero si fuese administrador, sí podría dar formato. Ya. Demos el formato con la herramienta capo, con el administrador de disco. Formatear, ¿cierto? NTFS, formato rápido. Y luego que damos formato, vamos a redimensionar el disco duro en dos partes.
una vez que termine. De hecho, ahora si yo reviso el disco, no debería tener nada dentro. No tiene nada, ¿cierto? ¿Se perdió todo? Ya. Tomamos el disco que recién creamos y esta misma herramienta nos va a permitir a nosotros crear particiones, redimensionarlo, dar formatos, separar las tareas. Lo que vamos a hacer ahora es dividir el disco en dos partes iguales, reducir volumen. Entonces usted va a tomar el disco que creó y lo va a redimensionar a 10 GB o 10.000 megabytes, en realidad como quiera nombrarlo, para dejarlo dos partes. Redimensionar, le pregunta el volumen, cuánto tamaño quiere dejar, 10.000 megabytes, y le agrega reducir volumen. El segundo volumen reducido, entonces le dan formato o nuevo volumen, ¿ya? El tamaño máximo que pueda tener. Le asignan una letra, yo le voy a asignar la Z a este, tengo la I y la Z, dos volúmenes. Le voy a dar un nombre, yo le voy a llamar a este compartido, porque lo que voy a hacer con los discos duros, con las particiones, una para respaldo del sistema operativo y otra para compartirlo en la red. Entonces, compartido, tipo formato rápido, NTFS. Y finalizo. Una vez que termine este proceso, debería tener 3 particiones y 2 discos duros, ¿cierto? El disco duro C con todo el sistema operativo, el disco 1 con una partición que se va a llamar respaldo y otra se va a llamar compartido. Entonces voy a revisar ahora si efectivamente pude hacer las particiones correspondientes. Voy acá al equipo y debería tener las dos particiones. El disco que le dieron por nombre compartido, nosotros vamos a hacer la función a la que queremos llegar. Entonces, se van a propiedades, botón derecho sobre el disco compartido, propiedades, se van a compartir el disco nuevo, se van a uso compartido avanzado, ¿ya? Marcan la pestaña compartir, le dice cuántas conexiones quiero tener. La idea es que no ponga muchas conexiones. Aquí yo puedo limitar, quiero que 3 usuarios estén conectados al disco duro o estén compartiendo archivos. Uno limita cuánto quiero que se conecten. Por ejemplo, yo no voy a dejar más de 5 para este laboratorio. Dejo un comentario para que sepan quién es mi carpeta compartida o mi disco duro compartido. Se va a permisos y aquí nosotros damos los permisos necesarios. Si yo al grupo que está por defecto que dice todos le doy todos los permisos, cualquier persona va a poder ver esa carpeta en la red y va a poder copiar archivos, ¿cierto? Va a quedar como una carpeta pública. Por lo tanto, los permisos que tienen ahí son solamente de lectura. Ustedes se van a agregar a ese listado. ¿A quién van a agregar? A la cuenta que tienen creada en el equipo. Se van a agregar, se buscan en el listado, ahí yo me encontré al usuario, y a ese usuario que recién agregaron le dan todos los permisos. Se buscan como usuario ahí, a ustedes mismos, y se agregan todos los privilegios o permisos. Ya el resto, el que dice todos, solamente que tenga lectura. Y ustedes, todos los permisos. Buscar ahora. Una vez que nos agregamos todos los permisos, lo que vamos a hacer ahora es ir al otro equipo de la red. Y vamos a mapear ese disco duro, traerlo hacia nosotros, ¿ya? Como si estuviese físicamente instalado. Y después probar los permisos correspondientes. Usted, en el segundo Windows, lo que va a hacer es, en la pestaña que dice red,
conectar a unidad de red. Arriba, donde está la red, conectar a unidad de red. Y el formato que necesita para conectar unidad de red es el siguiente. ¿Ya? Designa una letra y lo hace, ¿cierto?, con los símbolos backslash y la dirección IP de la máquina que tiene los discos compartidos. ¿Ya? Entonces sería backslash, la dirección IP, backslash final y por último la letra del disco que compartió en el otro lado. En este caso sería la Z, mi unidad Z. Terminaría con Z y en mayúscula. Entonces va símbolo backslash, la IP de la otra máquina, ¿cierto? La IP de esta máquina y terminan con slash y el volumen de disco que tienen en el otro lado. Y luego finalizar. Le agrego finalizar y me puede pedir la autentificación. ¿Y cuál autentificación va a ser? La que al usuario que agregamos con todos los privilegios. Al que agregamos con todos los privilegios la carpeta compartida, ¿cierto? Y después, ese disco que está en el otro lado, que acá se llamaba Z, acá lo voy a ver también, como disco de red. Como si estuviese físicamente alojado en mi máquina. Y si tengo los permisos correspondientes, yo puedo borrar o eliminar o agregar cosas estando en la otra máquina el disco instalado. Ya la otra partición. Probemos, po. Debo salir de duda. Incluso le podría crear un acceso directo a este disco. Acá. Estoy en el cliente 2 acá, en la otra máquina. Voy a dejar abierto el disco por acá. Creo un directorio. Y se va creando inmediatamente en la otra máquina. Como si estuviese físicamente, fuera un disco mío, pero es un disco de red. ¿Ya? Esa es la funcionalidad que podemos tener. La pregunta es, si yo conozco las credenciales del otro usuario, ¿podré copiar en otro PC esto? ¿Puede copiarlo o no? Sí. Si mi compañero me da los datos de usuario y contraseña, yo me puedo conectar a la unidad de red del otro compañero. Y podría estar copiando en red, ¿cierto?, el mismo disco. A ver si lo pueden intentar hacer. Lo otro que pueden revisar es ver quién se está conectando a su máquina. Ya si están compartiendo carpetas los discos, miren. Por ejemplo, este es el equipo que comparte y este es el que está metiéndose. Yo acá, en la misma herramienta de administración de equipo, ¿se acuerdan que la revisamos hace un rato? Dice carpetas compartidas. De ahí yo veo sesiones y veo que desde el cliente 2 alguien entró a mi equipo con esa cuenta. Y puedo ver archivo abierto, qué está haciendo, qué carpeta está copiando o qué directorio está haciendo. Y yo lo puedo botar. Por ejemplo, botón derecho, cerrar sesión. Y ahí lo puedo desconectar. Desconecto al usuario que está tratando de entrar a mi carpeta compartida. Ya, de ahí lo administro. Cerrar sesión. Sobre el usuario lo pinchan. Recuerden que hicimos dos particiones. Dejamos una compartida en la red, así nosotros podríamos dejar una carpeta pública, una carpeta privada o un disco público privado, agregarlo a otro equipo, ¿cierto? Pero también lo que vamos a ocupar dentro de las particiones que hicimos es hacer que, por su nombre lo dice respaldo, hacer que el sistema operativo que está acá se pueda respaldar en una partición de disco duro, ¿ya? ¿Y eso para qué se hace? En caso que tengo fallas con mi sistema operativo, tengo una imagen copiada completa de esta máquina en esta otra. ¿Para qué también me podría servir? En el caso que yo tenga que instalar varios sistemas operativos en máquinas iguales, tomar una imagen del mismo y replicarla en todos los equipos del laboratorio. Así yo, por ejemplo, levantaría una máquina virtual y después la replicaría en muchas más. ¿Ya? Entonces, en el disco C de la máquina que tiene las tres particiones, usted pincha en las propiedades, se va
a herramienta y se va a realizar copia de seguridad. Hacer copia de seguridad, ¿ya? Le pregunta crear una imagen de sistema. ¿Ya? Copia de seguridad y luego crear una imagen de sistema. Crear una imagen de sistema se refiere como sacarle una instantánea cómo está mi sistema trabajando actualmente, con todo, con archivos, con software, con configuraciones. Crear una imagen de sistema, ¿ya? Y me pregunta en la ruta dónde voy a guardar esta imagen de sistema. Y en este caso me detectó que tengo dos discos o dos particiones, que puede ser la I o la Z. Yo puedo hacerlo, por ejemplo, si quiero que esa partición esté solamente en mi equipo, la hago en la que se llama respaldo. Si quiero que sea una partición pública para poder compartirla en los demás equipos de la red, si esto es imagen, la hago en la que está compartida. Yo elijo dónde quiero hacer esa partición. En este caso la voy a hacer en la que se llama respaldo. Es importante que la partición sea del mismo tamaño o mayor a el sistema operativo que estamos trabajando, ¿cierto? No puede ser una partición más pequeña, si no, no va a poder guardar la información. O podría ser también, por ejemplo, en un disco extraíble, en un DVD o en un disco USB. O también podría ser en qué cosa, en un disco de red. Yo podría ir buscar, por ejemplo, en los discos que hicimos hace un rato y ver es que esta imagen que estoy creando se guarde en el otro equipo del compañero, por ejemplo. Así se hacen servidores de descarga o servidores de imágenes. ¿Qué es lo que se hace ahí? Yo creo la imagen en una máquina y después la saco desde ahí. Lo que yo les comentaba en la clase anterior. Me aliviana bastante el trabajo cuando hay que instalar sistema operativo en mucho equipo igual. Ya, como en este caso, lo podemos hacer en la primera. En un disco duro que está en el mismo equipo. Respaldo. Y le doy siguiente. Elijo que voy a respaldar. Solamente el sistema operativo. ¿Cierto? Y el MBR. Y le damos OK. Iniciar copia de seguridad. Ahí vamos a dejar unos minutos que genere la copia y después restaurar la copia. Hay un archivo de este tipo que se llama Windows Image Backup, que esa es la imagen que creamos nosotros y que la pudiésemos copiar para otros equipos también de la red. La idea de esto es que prueben si su respaldo quedó en forma correcta. Yo voy a hacer unos cambios acá en el equipo. Por ejemplo, podría cambiar la pantalla, cambiar el escritorio y ver qué va a pasar. A ver si me vuelve al estado anterior. Para volver al estado anterior en la máquina, ¿cierto? Es el proceso inverso. Herramientas. Recuperar la configuración del sistema o equipo. ¿Cierto? Abrir y restaurar sistema. Y busco los puntos de restauración. Y aquí me dice la copia de seguridad que estaba oculta. Y la que hice fue esa. Copia de seguridad. Entonces ahí vuelvo al estado anterior. Y empezamos a restaurar. Este está restaurando, ¿cierto? Esto tú lo podrías planificar, dejar una copia lista. Y cuando te piden el equipo dejarlo como de cero, lo puedes hacer. Listo, restaurado. ¿Sí? Aquí yo restauré, po. Tomé el equipo, le hice unos cambios al escritorio y volvió a estar como antes. ¿Funcionó? ¿Sí? Te dejo el equipo como estaba.